Hola, soy Juan Juariño y desde 2015 empezamos a formar la editorial Teleditorial, que TEL son las iniciales de Todo está en los libros. Y lo que hacemos es buscar el conocimiento y los valores en los libros, ¿no? El mundo está cambiando muy rápidamente y todos estos cambios vienen reflejados por nuevas tecnologías, por nuevas maneras de abordar las cosas, y hay buenos libros que cubren estos asuntos. Lo que tenemos en las características especiales es eso de centrarnos en elegir los libros no por la rentabilidad que puedan dar, como hacen las grandes editoriales, sino en buscar el conocimiento y la transmisión de valores. Otra cosa específica que tenemos es que somos solamente un emprendedor, una persona, un agente libre, una persona autónoma, y todo lo hacemos por medio de colaboraciones, alianzas. Trasladamos el trabajo a distintos traductores o imprentas, etcétera, etcétera. No tenemos ni unas instalaciones propias, los libros van desde la imprenta hasta la distribuidora. Claro, ahora se está produciendo un mundo en el que vemos que la mayoría del trabajo, dicen, para dentro de la próxima década, la mitad del trabajo la van a hacer agentes libres que van por su cuenta, que llevan su propia independencia, que hacen sus propios horarios, y ese es un poquito el mundo en donde nos movemos. El 60 y tantos % de las personas dicen que leen libros en su tiempo libre. Entonces tenemos ahí, como digamos, tres grupos muy definidos. Un 40% que no leen o casi no leen, un 30% que leen todos o casi todos los días, y entre medio los que leen pues más o menos. Entonces, en ese 30% que leen todos o casi todos los días, lo que hemos descubierto es que el 17% leen también en inglés. Estos son lectores especialistas que les interesa un tema, dos temas, tres temas, y cuando no encuentran los libros que ellos quieren en español, pues intentan leerlos en inglés. Para ellos es para lo que nosotros publicamos los libros especialistas, libros de nicho, pues dedicados, por ejemplo, a la filosofía, a la economía, a la psicología o a algunos juegos específicos. Entonces el reto era cómo puede una agente libre, una sola persona independiente, publicar libros y que esos libros estén en las mejores librerías del país, al lado de los libros que publican las grandes editoriales, ¿no? Bueno, pues la estrategia era, primero, tener un distribuidor desde antes de sacar el primer libro, un distribuidor que llevaba ya 30 o 40 años visitando todas las librerías de España y que sabe llevar los libros a todas las librerías. Segundo, hacer lo más importante, que son nuestros clientes, que son los lectores, y que esos lectores les demos libros que tengan valor para ellos. Entonces nuestros libros a lo mejor no le importan a casi nadie, pero a esos lectores a los que les va dedicado son como una alegría. Cuando lo ven en la librería dicen, ¡wow!, que han sacado el último de este tío, ¿no? Nuestros libros, por lo tanto, es lo que se llama long seller. Es un libro que se vende en largo plazo de tiempo, porque no depende del momento. Y además tenemos lo que se llama la estrategia long tail. Long tail quiere decir que muchos pocos sumados hacen una rentabilidad muy buena. Entonces nosotros necesitamos las novedades para tener presencia en las librerías, y está con presencia constante, pero es en el long tail, en esos libros que luego se van vendiendo a los especialistas poco a poco, donde podemos sacar la rentabilidad y hacer que el negocio esté vigente y pueda seguir adelante. Bueno, y por tanto ahora Teleditorial, todo está en los libros, está en una fase de crecimiento donde queremos aumentar la inversión para que ya tengamos consolidada nuestra estructura, y a partir de allí tenemos planes de crecimiento. Ya exportamos libros a los países latinoamericanos, pero ahora además pues queremos entrar en México con más fuerza, con un distribuidor de la mismo calibre que el que tenemos en España. México son 100 millones de hispanohablantes, y entonces eso nos puede dar mucha más potencia. Estamos atentos a otros modelos de negocio que van a ir surgiendo en el mundo editorial, y sobre todo, como repito, lo más importante para nosotros son la vocación que tenemos de trasladar conocimientos y valores a nuestros lectores especialistas, para los que queremos que cada libro sea una alegría para ellos.